Probablemente es en la Ilustración donde nuestro mundo, el mundo occidental, tiene conciencia de que la forma mejor de entender la realidad y de encontrar la verdad es la ciencia. Que la ciencia se practicaba mucho antes. La ciencia tiene una metodología en la que Karl Popper definió perfectamente sus libros, como lógica de la investigación científica, conjeturas y refutaciones, que asume unos principios claros en la medida de la falsedad. Solo se puede, digamos, definir algo es cierto cuando realmente no lo estamos seguros, salvo que podemos demostrar cuando algo no es cierto. Y esencialmente la ciencia, también decía Popper, no se basa en la autoridad, ni se basa siquiera en el número de personas que apoyan esa idea, sino en los datos. En los datos que la utilización de la ciencia por parte de ideas, ideologías, políticas o no, ha sido constante en la historia, ¿no? Todos conocemos la historia, todos conocemos lo de Copérnico y Galileo, cuando, digamos, rompen el paradigma de Ptolomeo, que es lo que les pasó en la época, digamos, en su momento, el principio del Renacimiento, con la Inquisición. Pero fue posteriormente, también inclusive ya en el siglo pasado, los ejemplos de la Alemania nazi, con la intención de identificar errores de la biología, de la antropología, para la supremacía de razas, o del comunismo stalinista a la hora de querer interpretar la evolución con el lamarckismo, dio a Alichenko una serie de cosas que fueron catastróficas. Por lo tanto, siempre ha habido, y es una constante, en esa idea de que la ciencia va para encontrar la verdad, asumir que la verdad tiene que ser algo que tiene que coincidir con nuestras ideas prefiguradas, y por eso utilizamos la ciencia de una forma torticera, o la utilizan para, digamos, esas ideas darlas una validez. En los últimos tiempos hay una corriente de opinión que podemos llamar corriente woke, donde ya no importa ni siquiera la verdad, sino el relato. Y ya no está de acuerdo en entender que las cosas, sobre todo en la ciencia, se tienen que debatir, y es importante que haya opiniones enfrentadas, sino que justamente esas opiniones no deben enfrentarse, según la teoría woke, porque producen una agresión intelectual, ¿no? Opinar distinto a uno parece que te están agrediendo. Y así llegamos, pues, con ideas que ya, digamos, niegan a la biología, con las teorías sobre identidad de género, y también con otras múltiples opciones que van todas seguidas. El tema que nos ocupa, que voy a ser ya muy breve, efectivamente, es algo que es una constante, ¿no? Una constante del cambio, ¿no? Como va a hablar José Antonio, el cambio existe, se produce y va a continuar. Si nos fijásemos en las portadas de las principales revistas de los años 70, Time, Life, finales de 70, la preocupación que existía era la glaciación. En la época de la terrible glaciación, que parecía que venía una nueva glaciación. Las ideas malthusianas del fin del mundo han existido. Si hubiese cumplido lo que decía Al Gore en su documental de hace más de 20 años, ya no existiríamos prácticamente. Y seguimos aquí. Por tanto, quizá conviene matizar algunas cosas. Y uno de los parámetros más importantes para poder matizar es que, en este caso, el clima es un proceso caopléjico, es un proceso del caos. Las variables son innumerables y los análisis estadísticos que deberían seguir un planteamiento bayesiano a veces requieren unos elementos de magnitudes diferentes. Lo mismo que en la mecánica cuántica hay que analizar magnitudes muy pequeñas, tiempos muy cortos. En la escala del clima, la escala del tiempo y magnitud, efectos, no nos valen siquiera con 100, 200 o 300 años. El libro de José Antonio, de Enrique de Stefan, es un libro valiente, es un libro que plantea inquietudes y es un libro que abre perspectivas. Y es valiente porque no va en el mainstream, no va en la idea normal, sino que ellos hacen un análisis de los datos. Podemos estar o no compartir esos análisis, pero lo importante es que se hagan dichos análisis. Lo dejo aquí.